El micrófono. Ya, correcto. Ya, me voy a referir primeramente a los hechos, ¿no? En la cual, sobre la sentencia de Paola Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador. ¿Cómo nace este caso? En el año 2001, cuando Paola Albarracín tenía 14 años y era estudiante, venía siendo acosada sexualmente por el vicerrector. En este caso podemos omitir o no los nombres de quien hacía de vicerrector, el señor Espín. Bueno, efectivamente, la chica había bajado de rendimiento por esta circunstancia y él se ofreció a ayudarle. Para eso requería pagos sexuales. ¿Sí? Eso se vino dando constantemente durante todo el periodo lectivo. Pero había sido ya costumbre de este vicerrector, no solamente con ella, sino con otras estudiantes. Posteriormente a eso, la chica entra en depresión, ¿no? Paola Guzmán entra en depresión que termina envenenándose, tomándose diablillos, ¿no? Varias dosis que son letales para el cuerpo humano, en la cual procede ella a suicidarse, ¿no? Ahí inicia el vía crucis, luego del suicidio de ella, deja dos cartas, ¿no? Una para el vicerrector y otra para la madre, pidiendo disculpas por todo lo que había ocurrido. Y inicia el vía crucis de la mamá, ¿no? Posteriormente realizan las investigaciones por comentarios de ciertas compañeras de su colegio, quienes le habían manifestado que Paola había tenido relaciones sexuales con este vicerrector, quien la presionaba para cobrar ciertos favores sexuales. Adicionalmente a esto, pues, recién la madre empieza a tener conocimiento y presenta denuncia ante el rector, presenta la denuncia ante la fiscalía, pero más sin embargo inicia todo un proceso y una cadena que aquí en Ecuador lo conocemos muy bien, ¿no? Como sucede en todos los casos aquí en Ecuador cuando no se le quiere prestar mucha atención. Esto ocurrió durante todo un tiempo, el cual posteriormente en el 2003, si no me equivoco, Fiscalía formula cargo, pero el vicerrector sale con medidas alternativas a la prisión preventiva para que se defienda en libertad. Todo esto ocurre al pasar el tiempo, nunca se cumplió, nunca compareció a la audiencia de juzgamiento, ¿sí? Y termina prescribiendo el delito en el 2008. Un caso impune totalmente. Ante todo esto, también la madre de Paola Albarracín, presentó una denuncia por daño moral, el cual también en sentencia se lo condenaba a que el pago de resarcimiento de $25.000, el cual tampoco nunca se cumplió dicha sentencia. Y lo único que se pudo conseguir es que administrativamente este mal funcionario público sea destituido de su cargo y como profesor prácticamente del Estado, ¿no? Del Ministerio de Educación. En la actualidad sigue todavía ejerciendo como profesor en instituciones particulares. Bien, esa es como antecedente, mi estimado doctor, ¿qué le parece a usted este caso muy relevante que ha sido de connotación para nuestro Ecuador, que ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, doctor, en este aspecto y en este caso que estamos tratando es un caso muy penoso ante la situación de la desidia en que el Estado ecuatoriano incurrió en no proteger a la niña, a la madre, a la hermana inclusive, porque la Corte Interamericana de Derechos manda medidas de protección o medidas en su sentencia también a los colaterales, a las personas, a los terceros perjudicados. Es un caso de mucha relevancia en virtud de que el Estado ecuatoriano, como le manifesté, no toma en consideración, no entra un recaudo, no entra una previsión de proteger tanto a la niña en su estatus que estaba adolescente ya en la época que se comete el delito en la institución educativa, dejando que se incurra en un abuso grave
Y no solo era contra la niña, porque vemos que el profesor era recurrente en solicitar favores sexuales, no solo a la niña que fue objeto de esta situación y que posteriormente fue que se suicidó, sino tenía como modus operandi los favores sexuales para poder escalarles de año. Vemos que la madre de Petit Albarracín, cuyo nombre es aquel, pide a la Corte Interamericana que ejerza su derecho o a su vez se haga justicia en favor de aquella. ¿Qué es lo que ha pasado en la Corte? Ha comparecido el Estado ecuatoriano y para mi concepto ejerce una defensa técnica que no fue la adecuada ni la correcta. Más bien, ellos reconocen ciertos hechos y a su vez también reconocen que los hechos se dieron. A su vez, pretenden ellos en primera instancia hacer un acuerdo reparatorio. No se cristalizó el mismo en virtud de algunos aspectos y la Corte considera esa situación o ese aspecto para poder dictar sentencia. ¿Qué es lo que la Corte dijo en cuanto a los derechos que estaban vulnerados por el Estado ecuatoriano? ¿Y qué es lo que pasó o qué es lo que hicieron en desmedro de las garantías y derechos que establece la Constitución de la hija de Petit Albarracín? Son los derechos a las garantías judiciales y en la protección judicial adecuada, un derecho a la integridad de los familiares de Paola y también manda a reparar esta situación de la cual compete al Estado ecuatoriano. ¿Por qué manda a reparar? Por la ineficacia de sus órganos judiciales y sus órganos administrativos, doctor. Yo creo que el hablar de esas reparaciones sería muy provechoso para que el Estado tome como base y sirva como ejemplo y no siga cometiendo esta clase de abusos contra sus ciudadanos que están debidamente garantizados en su derecho a la Constitución. Mi estimado doctor, sí, efectivamente concuerdo con usted 100%, ¿no? Pero me queda algo muy sorprendido, ¿no? Claro, lógicamente lo que usted dice, la comparecencia de parte del Estado muy deficiente. Hay una situación que sí me llamó la atención, que habiendo comparecido el Estado ecuatoriano, sus abogados, ¿no? Solamente pretenden reconocer el hecho más no el derecho. Es decir, el pacto servanda, ¿no? Desconocen que lo pactado se debe de cumplir, ¿no? El Ecuador es suscriptor de todos los convenios en derecho humano internacional, ¿no? En este caso, el alegar o aducir y solamente reconocer los hechos más no el derecho y desconociendo que el Ecuador incumplió por omisión, que debía haber protegido a la víctima, a la niña, al adolescente, no solamente ella, sino a su familia, darle la seguridad, la tutela judicial que requería, no lo hizo, ¿no? Entonces es sorprendente que pretenda el Ecuador manifestar ante una corte diciendo que solamente reconoce los hechos más no el derecho y que no había esa obligación del Estado, sería inaudito, porque habiendo firmado, parece que los abogados desconocieron que el Ecuador es suscriptor, ¿no? Del Pacto Internacional de Derechos Humanos, el Pacto de San José, ¿no? Es suscriptor y al no pretender, al no querer reconocer, sería algo injusto que el Ecuador por omisión, ¿no? En la cual aquí se hablaron muchos derechos, lo que es el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la discriminación, el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Tantos derechos, el derecho a la niña y adolescente, vivir en un ambiente sano, ¿no? Se violaron todos esos tipos de derechos y que prácticamente Ecuador estaba desconocido. Pero Yo bueno, creo, doctor, sí, sí, permítame, doctor, yo creo que como le expliqué anteriormente o le dije, el Estado ecuatoriano tiene una deficiencia en su defensa técnica y es hasta un aspecto medio vergonzoso de parte del Estado ecuatoriano, como bien lo dice usted, reconocer los hechos. Al reconocer los hechos, el derecho estaría protegiéndole a la niña, a la madre y a la hermana, porque resulta descabellado inclusive, como bien lo dice, reconocer los hechos, pero no reconozco el derecho a los que ellos tienen. Entonces, a su vez, creo yo y estoy convencido que la defensa técnica del Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, porque él es el representante del Estado, no fue una defensa legalmente planificada, estructurada, técnicamente elaborada para poder emprender una defensa correcta ante una alta corte y como bien lo dice también
se debe respetar los pactos y los acuerdos realizados. Para eso fue suscriptor del acuerdo para la conformación del Pacto de Naciones Iberoamericanas. Entonces, bajo ese precepto y bajo ese punto, yo creo que, doctor, el Estado sí incurrió una falla y es por eso que fue sentenciado y compelido a que se les resarza los daños ocasionados a los involucrados dentro de este proceso. Bien, mi doctor, ¿le parece a usted bien? Hagamos un análisis sobre las reparaciones que mandó a hacer la Corte Interamericana de Derecho y en qué ha evolucionado esta sentencia en el Ecuador. Considero que de acuerdo a la sentencia y a la reparación, el Ecuador prácticamente no ha cumplido porque una de sus reparación, la Corte le ordena al Estado que en el plazo de un año informe estadísticamente sobre las situaciones de violencia sexual contra niñas o niños y adolescentes en el ámbito educativo. Es decir, no ha habido una campaña, considero que no ha habido una campaña agresiva de parte del Estado, ¿no? En la cual se proteja esa vulneración, porque al menos considero que muchos en la actualidad siguen llevándose los mismos casos, los mismos delitos por maestros. Para salirnos, no salirnos un poquito del tema, aquí en una consulta que me tocó con un colegio aquí del Cantón Guinere, en un colegio físico-misional, un maestro de educación física obligaba a tener relaciones sexuales, que le hicieran sexo oral, ¿sí? Hasta que una de estas niñas u otra compañera denunció al DS y el DS denuncia al rectorado y se procede a la fiscalía y la fiscalía lo procesó. Fue condenado a 34 años este maestro. Entonces, con ese ejemplo, considero que no hace fue mucho. Considero que en la práctica o en la vida cotidiana se siguen dando los mismos casos y más que el Estado no está prestando atención. ¿Sí? Entonces, ¿qué le parece a usted sobre la reparación que envió la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Ecuador, mi estimado? Ya, doctor, esta alta corte es la que determinó los daños y el incumplimiento a los derechos que tenía el Estado con las niñas al momento de que se suscitó esta situación. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el Estado en definitiva hasta la presente actualidad, tomando en consideración la fecha de inicio en la que se planteó ante la Corte, la fecha en la que se desarrolló y la fecha en la que se resolvió este proceso? El Estado ecuatoriano no ha hecho mucho. Lo que ha hecho son medidas que van ajustándose al tiempo y a las situaciones de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. No ha tomado una política clara, no ha tomado una política de Estado para proteger a este grupo vulnerable. Lo que ha hecho son medidas que van corrigiendo, van adendum a las leyes que protegen a los niños, niños y adolescentes, pero no lo ha hecho en gran magnitud ni lo ha tratado de corregir para de una sola vez erradicar este problema que viene dándose en los colegios o en las unidades educativas, más claro, no subsana las deficiencias que tiene como Estado y a su vez las leyes que se deben interpretar o, perdón, interponer no lo están dando. Hacen medidas parche a esta situación y también no hay una aplicación correcta de los medios o mecanismos que tenemos hasta ahora por parte de los administradores de justicia. Y es por eso que vemos que en las estadísticas que se dan siguen siendo altos los casos de violencia sexual contra todas aquellas personas que están vulnerables a estas situaciones. Mi doctor, dentro de las reparaciones, me percaté en leer que dice, le dispone al Ecuador declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas. No se está Hasta el cumpliendo eso, momento doctor. no se ha escuchado absolutamente nada, no se ha dado cumplimiento, no se ha dado absolutamente ninguna observancia a esta sentencia y parece que el Ecuador ha hecho caso omiso en lo que la sentencia, la Corte Interamericana ha mandado a reparar al Ecuador. Desconozco si hasta el momento haya cancelado los valores, ¿no? Por indemnización, daño material e inmaterial y las costas y gastos ocasionados a la madre de Paola, la finada Paola del Barracín, Paola Guzmán, perdón. En este caso,
considero yo mucho más allá, lo material, económicamente no se va a reparar porque la vida no tiene precio, ¿no? Entonces, debe más bien, dentro de eso, el Ecuador hacer una campaña masiva, una campaña agresiva a los directores, directores, rectores de los colegios, a los directores de los distritos de educación, para que se vigile y estén vigilantes, o sea, se conviertan en vigilantes de esos derechos de niñas y niños que vienen siendo vulnerados constantemente, ¿no? Doctor, permítame intervenir. Debe haber Sí. una auditoría de cumplimiento de sentencias en estos casos. ¿Para qué? Para saber qué pasó, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se debe hacer a futuro para cumplir con la sentencia y para evitar esta clase de casos vergonzosos y bochornosos para el Estado ecuatoriano. No puede ser que se sigan repitiendo y el Estado ecuatoriano tenga que ir a las altas cortes a ser cada vez sancionado y pudiendo o teniendo la obligación de establecer normativa legal para parar estas situaciones. Tenemos que ampararnos y a veces los jueces también tienen que utilizar las herramientas que tienen a mano para poder sancionar. Si bien es cierto, usted dice que hay las reparaciones se pudieron o se debieron o se deben cumplir en el ámbito económico, pero ¿qué pasa con las demás reparaciones? No estamos viendo, no estamos viendo que existe una publicación, una estadística que diga si cumplimos con lo que la Corte nos mandó, o al menos un observatorio ciudadano para saber por dónde van las cuestiones de incumplimiento y obligarle al Estado ecuatoriano a que se le diga cumpla en beneficio de las personas que están siendo vulneradas. Le cuento una cosa, mi doctor. Considero, ¿no? Considero adicional que el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Educación, debe tener, como usted dice, una auditoría de todos aquellos maestros que se encuentran involucrados en delitos sexuales, de abuso sexual, ¿no? Entonces, debe tener un listado y que aquellos que hayan conseguido sentencia ejecutoriada, ¿no? O aquellos que realmente se encuentren en proceso, ¿no? Tener observancia y a todos aquellos maestros que estén por abuso sexual, publicarlos en una nómina, en una lista roja, para que ninguna institución pública o privada vuelvan a tener un trabajo, porque esos son peligros para la sociedad. No se puede decir que hay que discriminar, pero simplemente hay que salvaguardar a los niños o niñas y adolescentes, porque ¿de qué vale que un profesor sea sentenciado por abuso sexual, cumpla 5 o 7 años en la cárcel, salga, tiene un título de licenciado, un título de maestría, cuarto nivel, 2 maestrías, y va y trabaja en cualquier institución privada, ¿no? Podría volver a repetirse el mismo caso porque ya se acostumbró, ya conoció la cárcel, para él ya no le hace absolutamente nada. Y sabemos que los centros de protección de libertad aquí en Ecuador prácticamente no garantizan ninguna preparación, más bien son universidades de la delincuencia donde más bien van a perfeccionarse o adquirir o a conocer más vicios, más mañas de las que ya tenían. Bien lo dice usted, debería haber una especie de lista o línea roja, más bien de la cual no podrían pasar estas personas y no volver ya al sistema educativo. O si lo vuelven bajo un tratamiento psicológico, médico y todos los demás, para que se les ubique un área administrativa, no un área educativa donde que ellos puedan volver de nuevo a cometer sus errores y vulnerar los derechos de los niños. El Estado ecuatoriano, para mi concepto, debería priorizar este aspecto, la protección a los niños como consecuencia de su derecho a la educación que tienen. No solo el derecho a entregarles instrucción impartida a través de los profesores, sino también el cuidado de que debe dar. Y a su vez, los colegios, los distritos, deberían tener un departamento para la protección, no solo del área laboral de los profesores, sino de los niños, niñas y adolescentes. Bien, para culminar este conversatorio, este análisis de esta sentencia, Guzmán Albarracín y otros, mi estimado doctor,
¿Qué le parece a usted? ¿Cuál sería usted su recomendación o sugerencia mucho más allá de lo que la Corte Interamericana ha determinado y que el Ecuador puede, ¿no? En este caso, a través del Ministerio de Educación, puede proponer o puede ejecutar en beneficio de erradicación de la violencia sexual, de violencia, delitos sexuales en contra de niños y niñas adolescentes en establecimientos educativos. Yo me voy un poco más allá, doctor. Debe cambiar, es un aspecto estructural el sistema de educación del Ecuador. Debe darse una reforma total, debe darse un cambio. Inclusive debe formarse el nivel de educación y la doctrina que se le va a dar ya a los niños. Ya no solo estamos quedándonos de un pasado, de una enseñanza retórica, de historia, de ciencia y de lo que más. Deben darse nuevas materias, deben darse nueva instrucción, comenzando formando desde los niños hasta cuando termina ya su edad de escolaridad. En cuanto a este aspecto de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, debe haber una atención prioritaria del Estado y debe haber una contraloría social para que enseguida que se detecten estos casos, los maestros sean de manera inmediata separados y puestos a órdenes de la justicia, sancionados y a su vez cumplan su pena y ya no ser reintegrados al sistema educativo, sino a otro lugar donde que no causen daño, porque si no estaríamos incurriendo en un derecho al trabajo y prohibiendo que se les ponga o se les incorpore a otros aspectos donde que no tengan contacto con los niños, niñas y adolescentes y a su vez prevenir y que a futuro tengamos una sociedad sana, correcta y concreta. Estoy de acuerdo con usted, mi estimado doctor. Estoy de acuerdo, pero un poquito más allá también en el sentido de velar por la protección. Esta situación ocurre porque en los cantones, donde hay fiscalía multicompetente, pasa de todo, porque los fiscales no hay fiscales especializados en niños y adolescentes, ¿no? En la actualidad, nuestros adolescentes se están desviando, adolescentes infractores, y los fiscales no saben cómo actuar y cómo procesar a estos adolescentes infractores, ¿sí? Entonces, considero que el Estado debe capacitar, preparar, porque abogados podemos ser todos, pero hay que estar especializado en dicha materia, ¿no? Porque se necesita realmente fiscales especializados en delitos en delitos de niños, de violencia sexual en adolescentes, ¿sí? Entonces, efectivamente, concuerdo con usted 100% y sí consideramos que parte del Estado sigue vulnerando derechos en esta situación. Nos queda debiendo el Estado totalmente, ¿no? Falta de políticas públicas en la cual se deban implementar, pero no solamente implementar, sino seguimiento y hacer evaluaciones periódicamente sobre el resultado, porque de qué vale que se implementen políticas normativas si no se hace un examen trimestral. Ejemplo, trimestralmente una evaluación a qué es lo que ha ocurrido para poder tener mayor información veraz, oportuna y poder actuar a tiempo y no dejar que estos casos queden en impunidad y puedan llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso, mi estimado doctor, muchísimas gracias de parte suya y mía el haber hecho un análisis y el haber aportado en algo sobre esta sentencia del caso Paola Guzmán Albarracín. Algo que usted tenga que decir, mi estimado doctor. Lo que tendría que decir que hemos analizado a satisfacción, hemos cumplido con la ordenanza de nuestro tutor y creo que la satisfacción es como profesionales haber aprendido un poco más y poder establecer un diálogo. La discusión con usted me pareció muy instructiva, correcta y de parte mía le felicito, mi estimado doctor. Espero que este video nos sirva de mucho y en futuro seguir discutiendo sobre temas de interés nacional y en especial este que es de mucha relevancia. Que tenga un buen Doctor, día y le agradezco. igualmente.